131 Capítulo 31 Infestación del vacío 5 Zorro Novelas ligeras My friends recuerden que en Ko-fi, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar. El día 20 de noviembre, día jueves, a las 5 p.m. estaremos en directo en Kik por si me quisieran conocer, el link está en la descripción del vídeo. Muchas gracias por todo el apoyo, para ahí lo estaremos esperando, espero les guste el fic y continuemos. Modelo de IA. Gemini, 2, 5, flash más 2 líneas de texto, idénticas salvo por su color, aparecieron en el aire. Cambiaremos una vez que el poder del vacío se haya concentrado en su mayor parte. A continuación, el texto dorado se amplió con otra frase. Aunque no podemos hablar así, esta perspectiva resulta bastante divertida. Al ver que habían tomado una decisión, las dos esferas de conciencia mundial dejaron de intentar persuadirlos. Una de ellas se giró para mirar a los Vengadores que habían aparecido allí. La otra quedó junto a Little Knight Tianlu, preparándose para informar sobre el progreso del trabajo futuro. Cuando el chupete que se había petrificado en uno de los Vengadores se volvió a ser transparente, rápidamente usó el poder de la llama de la noche para regresar y encontrar a quien la había encendido inicialmente. La llama de la noche que poseían les había sido otorgada por ese individuo. Podría decirse que, sin la ayuda de esa persona, habrían muerto en el momento en que se agotó la energía de sus chupetes. Ahora, estos chupetes habían cambiado, junto con el texto negro anterior. Fue robado. Quizás exista una nueva forma de encontrar a esa persona tan esquiva. Estas dos esferas que tienen delante deben estar relacionadas con el mundo, y quizás también con ese individuo esquivo. Así, en el momento en que el orbe giró, un vengador del tamaño de un bebé apareció sobre el centro del poder del vacío. Podría decirse que en el momento en que apareció este vengador, descubrió algo que los demás vengadores no habían notado. Estas dos esferas que tenía delante no hicieron que los chupetes volvieran a ser transparentes. Más bien, el poder que emanaba de ellas reparó los chupetes que originalmente se habían petrificado debido a la extracción de energía. Los chupetes ahora eran transparentes porque la llama de la noche que él les había dado a estos vengadores los había llenado, no debido a la transparencia original de los chupetes. Al ver que la conciencia mundial se preparaba para negociar con la gente que aparecía de repente, el pequeño caballero miró los gigantescos tentáculos del vacío en el suelo y manipuló uno que estaba cerca. Pronto, el zarcillo elegido se deformó lentamente, ascendió y finalmente tomó una forma adecuada, acercándose al pequeño caballero. Entonces, el pequeño caballero tomó a Anlu y se sentó sobre el tentáculo, con los tentáculos del vacío apareciendo detrás de él y las cadenas bajo su caparazón flotando en el aire. No tenía intención de interferir en la negociación de la conciencia mundial con los Vengadores. La conciencia colectiva, naturalmente, notó los pequeños movimientos a sus espaldas, comprendiendo que aquello era tanto una demostración de fuerza como una pausa para escuchar el informe de esa persona, por lo que no les prestó atención. ¿Los Vengadores? Sé para qué buscas a Anlu. El orbe que había hablado primero ya se había acercado al bebé recién aparecido. Estás buscando a Kawaira. Él es el culpable de que estés así. Puedo localizar a Kawaira, pero no puedo permitir que le quites la vida. Como beneficiario, sé que las acciones de Kawaira fueron, en efecto, excesivas, pero antes no teníamos otra forma de retrasar la destrucción del mundo. Antes de que creamos a Anlu, esa era la única forma de retrasar la desaparición del mundo. Lamento mucho haberles cortado el suministro eléctrico anteriormente, pero en aquel momento no teníamos otra opción. Kawaira y sus antiguos compañeros de clan percibieron que el mundo se dirigía hacia la destrucción, por lo que decidieron llenarlo de llamas. Los miembros originales de su clan también se sacrificaron por este mundo y... Las palabras de la conciencia colectiva avivaron aún más la furia del vengador que tenía delante. La razón le decía que lo que decía el orbe opuesto era cierto. Pero no pude controlarse. Todos ellos habían sido niños arcoíris, y cada arcobaleno era el ser humano más destacado y poderoso de su época. Sacrificar una pequeña parte para mantener el funcionamiento del mundo sonaba realmente grandioso, pero ¿quién les había preguntado si estaban dispuestos a aceptar las consecuencias de ver sus llamas agotarse y encaminarse hacia la destrucción? ¿Así que nosotros somos los sacrificios? Mientras se pronunciaban esas palabras, el niño que estaba delante ya había apretado los puños. La conciencia colectiva no se preocupaba por el enfado ajeno.
Pedir disculpas una sola vez era su límite. Exigirle que lo repitiera era imposible. El sacrificio de algunas personas por el bien del mundo entero era inevitable. Espero que comprendas que Anlu es especial, y no deseo que le cause problemas a ella ni a los demás. Ella es el puente que conecta la fusión de los tres mundos. Apenas la conciencia mundial terminó de hablar, el Vengador que estaba delante utilizó un agujero de gusano creado por la llama de la noche para atacar el cuerpo de Anlu. El pequeño caballero, por supuesto, no le permitiría atacar. El tentáculo del vacío, que quirúrgica del agujero de gusano, se enroscó instantáneamente alrededor de la mano del oponente y lo inmovilizó. Mientras escuchaba el informe sobre el progreso de la conciencia mundial a Anlu, el pequeño caballero también había estado prestando atención a las palabras del otro. Tal vez esa conciencia mundial no se había percatado, pero había desviado la atención del oponente hacia Anlu. Y así, reaccionó instantáneamente en el momento en que el oponente atacó. Este vengador no esperaba que su velocidad fuera completamente inferior a estas sustancias negras. Los tentáculos negros, siguiendo el agujero de gusano abierto, envolvieron todo el cuerpo del vengador. Sintió cómo su alma se corroía. Los demás vengadores también utilizaron instantáneamente las cadenas que tenían en sus manos para atacar el cuerpo de Anlu, pero sin excepción, todos fueron interceptados y atados por los tentáculos del vacío. La conciencia colectiva no tenía intención de interferir ni de hablar para detenerlos, aunque de todos los modos eran incapaces de intervenir. 132 Capítulo 32 Infestación del vacío 6 Modelo de IA. Gemini, 2, 5, Flash más siento que ustedes realmente carecen de inteligencia emocional. Una línea de texto dorado apareció ante las dos esferas de luz. En el momento en que estos vengadores fueron atados, las dos esferas de luz se acercaron. Al ver las palabras de Anlu, no la refutaron. Con la fuerza desatada de Anlu y el pequeño caballero, lidiar con esta gente fue muy fácil, pero en realidad, Anlu no tenía intención de enemistarse con ellos. Sin embargo, Anlu seguía disgustado por el repentino ataque de los Vengadores. Así pues, Anlu, desde el interior de la cáscara de la cabeza, le indicó al pequeño caballero que los liberara, y ella controlaría el tallo de la flor con cadenas ocultas para atarlos. El contacto prolongado con el reino del vacío no era ninguna broma. El pequeño caballero también lo sabía, por supuesto. Comprendiendo los pensamientos de Anlu, los liberó de inmediato e incluso los ayudado a expulsar el reino del vacío invasor de sus cuerpos después de que los ataran. En el momento en que varios vengadores recuperaron la conciencia, se dieron cuenta de que sus poderes estaban muy restringidos. Delante de ellos, dos grandes líneas de texto dorado se burlaban. Aunque su difícil situación es comprensible, por favor, no nos ataquen indiscriminadamente. ¿Acaso la conciencia colectiva de Ayan no dijo que podría ayudarte a encontrar a Kawaira? Te llevaremos a darle una paliza, y punto. Originalmente, Anlu no tenía intención de escribirlo de esta manera, pero ¿quién podía culparla cuando la otra parte había atacado repentinamente su cuerpo? El pequeño caballero, por supuesto, no interferiría en esto. De hecho, tampoco sentía simpatía por estas personas que aparecían de repente. Si bien las palabras de la conciencia mundial eran ciertamente un tanto odiosas, eso no era motivo para que lo atacaran a él y a Anlu. Así es, era así de hipócrita. Había aprendido la palabra de Anlu. Anlu, que no estaba utilizando el contrato intencionadamente, naturalmente desconocía lo que el pequeño caballero estaba pensando. Ella estaba observando a esos vengadores. Varios vengadores miraron el texto grande, permaneciendo en silencio. Todos ellos eran pesos pesados de distintas épocas y, naturalmente, no podía tolerar semejante burla tan descarada. Finalmente, la conciencia colectiva que previamente había hablado con los vengadores suspiró con impotencia. No podemos garantizar la ausencia de los Arcobaleno en un futuro lejano. Su apoyo sigue siendo necesario antes de que el mundo se integre y estabilice por completo. Solo podemos asegurar que los futuros Arcobaleno no morirán al drenar sus llamas, sino que volverán a crecer desde la infancia una vez recuperar el chupete. Las circunstancias fueron más fuertes que los individuos. A pesar de su extremo disgusto, la vengadora del tamaño de un bebé finalmente aceptó la propuesta de Anlu. Más te vale cumplir la promesa que acabas de hacer. La conciencia colectiva ya había comenzado a darle a Kawaira vagas premoniciones de forma sutil. La idea general era mantener su identidad oculta, ya que alguien buscaría venganza al cabo de un tiempo.
Se podía derrotar a Kawaira, pero aún no se podía revelar su identidad. Aunque había recibido garantías y Anlu lo había liberado, este vengador de aspecto infantil no se marchó de inmediato. En cambio, envió a los demás de vuelta para informar al resto. Regresa y diles a los demás que pronto habrá oportunidad de darle una paliza al tipo con cara de tablero de ajedrez. Diles que estén preparados en cualquier momento. Una vez que se resuelvan las cosas aquí, comenzaremos. Esta espera dura un día y una noche. El pequeño caballero, aún con el casco puesto, envolvió directamente un objeto con forma de capullo con el reino del vacío y durmió dentro durante la noche. Giotto y los demás ya habían averiguado, gracias al usuario de habilidades, por qué Francia quería capturar a Anlu. Habían creado un instituto de investigación para usuarios de habilidades. Aunque este usuario de habilidades desconocía los detalles de la investigación por motivos de autorización, sin duda no se trataba de una buena investigación. Además de Anlu, ese instituto ya había, con la ayuda de la persona que tenían delante, capturado a muchos usuarios de habilidades en campos de batalla con otros países. El destino de estos usuarios de habilidad era evidente. Al mismo tiempo, durante este periodo, Anlu y los demás también se enteraron del nombre de Vengador. Bermuda. Al día siguiente, cuando el pequeño caballero despertó, sintió de inmediato que el reino del vacío circundante se había reunido por completo. Luego despertó a Anlu. Las cuencas oculares, antes negras bajo el caparazón de la cabeza, volvieron a ser doradas y rojas al despertar. Tras experimentar las características del reino del vacío el día anterior, Bermuda ya no deseaba permanecer en su centro. La deplorable situación de la población fue una lección. Como figura clave de su época, no era ningún tonto. Los tontos no llegan a vivir hasta nuestros días. Sin embargo, no confiaba plenamente en la promesa hecha por Anlu y los demás, por lo que finalmente optó por esperar fuera del asunto del reino del vacío. Por las conversaciones que había mantenido con esos tipos el día anterior, sabía que esas cosas en el suelo acabarían por asimilarse por completo. Solo necesitaba encontrar a pocos esos tipos una vez que terminara esta farsa. En medio de la materia del reino del vacío, el pequeño caballero y Anlu ya habían extendido sus almas desde los cuerpos del otro. El cuerpo de Anlu se volvió completamente blanco cuando el pequeño caballero lo abandonó, mientras que la cabeza del pequeño caballero permaneció intacta después de que Anlu se marchara. Mediante una ilusión, Anlu creó un loto gigante para albergar temporalmente su cuerpo. Antes de regresar a su cuerpo, necesitaba usar el poder de la luz para suprimir primero esos tentáculos del vacío. Esto facilitaría que el pequeño caballero los absorbiera más tarde. Buscar ventajas y evitar el daño es el instinto de toda criatura viviente, y estos tentáculos del vacío no eran una excepción. El pequeño caballero ya había reunido el poder de sus compatriotas traídos de Ayoun Est, esperando solo a que Anlu liberara las cadenas y soltara su poder para traer también el reino del vacío de 133 capítulo 33 El alma que fue intercambiada modelo de IA. Gemini, 2, 5, Flash más al brillar el poder de la luz, los tentáculos del vacío en el suelo se calmaron instantáneamente. Los tentáculos del vacío, originalmente caóticos, se fundieron con el reino del vacío en el momento en que la luz se dispersó, transformándose de un mar de tentáculos del vacío en un mar tranquilo del reino del vacío. La práctica hace al maestro, y esta vez, el pequeño caballero reuniendo el reino del vacío aún más rápido. Los buscadores de dioses que se encontraban a lo lejos no mostraron sorpresa alguna ante esto, pero las personas enviadas por Francia para investigar la situación al otro lado no estaban en tan buen estado de ánimo. Inicialmente, debido a la extraña sustancia negra que se extendía por la zona, se enviaba gente a acercarse a ella con trajes de protección, pero no pasaba mucho tiempo antes de que esas personas se corroyeran y se convirtieran en parte de la sustancia negra. Al ver que la sustancia negra seguía extendiéndose, no tuvieron más remedio que retirarse temporalmente a un lugar más distante. Afortunadamente, esta zona era un valle, por lo que pudieron observar desde las montañas cercanas. Sin embargo, debido a la densa niebla negra, incluso con telescopios, no pudo ver con claridad la situación dentro del valle. Lo mismo ocurrió con Giotto y su grupo, pero gracias a la tranquilidad que les transmitieron los buscadores de dioses, lograron comprender mejor las condiciones dentro de la sustancia del reino del vacío. Así pues, esta mañana, todos los presentes presenciaron cómo un poder dorado brotaba repentinamente del centro de la sustancia negra, envolviéndola por completo.
Luego, estas cosas retrocedieron como una marea. Tras desaparecer la niebla negra y los diversos tentáculos, lo único que quedó fueron los cadáveres de los humanos del campamento original. Las zonas donde se había extendido el reino del vacío tampoco se salvaron. Las plantas y los animales originales del valle habían perdido su ki vital. Toda la región formaba una clara línea divisoria. La desolación del Valle Central, plagada de la energía negativa de la muerte, contrastaba fuertemente con la exuberante vegetación que lo rodeaba. Si se observa con atención, en el centro mismo, una bestia negra gigante flotaba en el aire, sosteniendo en su mano una enorme flor de loto. La sustancia negra circundante estaba siendo absorbida por la bestia gigante, y a medida que la sustancia desaparecía, el tamaño de la bestia aumentaba aún más. Finalmente, las personas enviadas por Francia optaron por volver a tomar fotografías y transmitirlas a sus superiores. En aquel día y en aquella noche, no tenían ni idea de cuántos rollos de película habían usado ni de cuántos telegramas incoherentes habían enviado. La escena era absolutamente indescriptible y, finalmente, estas fotografías reveladas fueron pasando de capa en capa hasta llegar a manos del entonces monarca francés. El monarca francés, que inicialmente había estado tan seguro de que su derrota en el campo de batalla italiano había sido simplemente una derrota ajustada, permaneció en silencio durante mucho tiempo, y finalmente emitió una orden de retirada al día siguiente. Las tropas enviadas al campo de batalla de Italia fueron redirigidas completamente a otros campos de batalla. Y esta tierra, aunque ya no estaba contaminada por el poder del reino del vacío, y con los cadáveres del valle recogidos y cremados por el ejército italiano, permaneció estéril durante varios siglos más, llegando a ser llamado el Valle de la Muerte por las generaciones posteriores. Por supuesto, todas estas son historias posteriores. En ese momento, Anlu y el pequeño caballero ya habían regresado a sus cuerpos originales. Para entonces, Giotto ya contaba con dos nuevos guardianes a su lado, y Daimon y Knuckle, naturalmente, notaron la desolación del lugar. Sin embargo, a Daimon no le impresionó tal espectáculo. Incluso pensó que una fuerza semejante podría desempeñar un papel más decisivo en esta guerra. Pero para Knuckle, que una vez había matado accidentalmente a un oponente en un combate de boxeo, comprendió profundamente la importancia de controlar y dominar el poder. Al contemplar la escena de cadáveres esparcidos por todas partes y ni una brizna de hierba creciendo, sintió una indescriptible sensación de impotencia. Sabía que aquello no era culpa de Anlu ni del pequeño caballero. Controlaban muy bien su inmenso poder, del mismo modo que él se había impuesto un límite de 3 minutos para derrotar a un oponente a raíz de aquel incidente. No matarían indiscriminadamente a inocentes, ni intimidarían a otros usando su gran fuerza. De hecho, incluso en campos de batalla anteriores, solo contuvieron a los usuarios de habilidades oponentes y ayudaron a su propio bando a evitar daños. Aunque desconocía lo que el futuro les depararía a Anlu y al pequeño caballero, en última instancia esperaba que mantuvieran esa mentalidad de refrenar su poder. En cuanto a sentir lástima por los demás, Knuckle siempre supo que Anlu y su grupo solo eran compasivos con sus seres queridos y muy protectores con los suyos. Como beneficiario, no podía persuadirlos de que cambiaran sus costumbres y se apiadaran de los extraños, ni tampoco lo haría. ¿Quién sabía si alguien con malas intenciones podría aprovecharse de ellos? Giotto parecía percibir los pensamientos de Knuckle. Como persona inherentemente muy bondadosa, comprendía bien a sus guardianes. Pero en tal situación, lo único que pudo hacer fue darle una palmada en el hombro a Knuckle, indicándole que todos estaban a su lado. Finalmente, Knuckle apartó la mirada del desolado paisaje que tenía ante sí para mirar a Giotto. Aunque esta escena es cruel en última instancia, sé que es inevitable. Hay muchas escenas similares en el frente de batalla, ¿no? Fue entonces cuando Giotto se dio cuenta de que lo había malinterpretado. Knuckle no era de los que le daban demasiadas vueltas a las cosas. Como amigo, era de los más confiables. Con el paso del tiempo, minuto a minuto, el pequeño caballero había reunido por completo el reino del vacío de esta zona en su cuerpo, enviando el inmenso poder al sueño mientras se regresaba a poner su caparazón. Anlu hizo lo mismo, no envolviéndose inmediatamente en las cadenas, sino manteniendo su estado actual y regresando al sueño para controlar su cuerpo. 134 Capítulo 34 Reposicionamiento de los Gakafis modelo de IA. Gemini, 2, 5, Flash. Más poco después, Anlu y el pequeño caballero recuperaron su apariencia original.
Sin importarles lo que pensara el francés que observaba la escena a lo lejos, Anlu y el pequeño caballero se teletransportaron primero al lugar donde se encontraba Giotto. Los dos buscadores de dioses se inclinaron inmediatamente al llegar. Justo cuando estaban a punto de hablar, Anlu y el pequeño caballero, acostumbrados a tales saludos, agitaron las manos, indicándoles que no dijeran nada y que se levantaran primero. Solo entonces miraron a Giotto y a los demás. No han surgido otros problemas durante este tiempo, ¿verdad? Al verlos recuperar su estado original, Giotto también suspiró aliviado. Les dedicó una sonrisa largamente esperada, una que no había mostrado en los últimos 2 días. No se preocupen, este incidente ha atraído la atención de casi todo el mundo. Otras zonas han suspendido sus ofensivas debido a la conmoción que se ha producido aquí. Knuckle también se relajó al verlos regresar sanos y salvos. Aunque sabía que estarían bien, el paisaje desolado que se extendía ante él aún le preocupaba un poco. Luego dio un paso al frente y les revolvió el pelo a Anlu y al pequeño caballero. Me alegra que hayas vuelto. De ahora en adelante, no importa a quién te enfrentes, no debes bajar la guardia. Debes tratar a todos con la máxima seriedad. Anlu y el pequeño caballero intercambiaron miradas y asintieron simultáneamente. Lo sabemos, Knuckle, no volveremos a ser tan descuidados. Aunque esta vez el pequeño caballero se vio envuelto en la imprudencia de Anlu, aceptó la advertencia. Inmediatamente, apareció una línea de texto negro en el aire. Yo también, no volveré a ser descuidado. Diamond Spade esperaba que todos los demás terminaran de hablar antes de comenzar sus burlas con su peculiar risa. Nufufufu, aunque sí fuiste descuidado esta vez, haber podido acabar con tantos emboscadores puede considerarse un viaje que valió la pena, ¿no crees? En efecto, solo la fuerza bruta puede disuadir a los enemigos. Anlu no respondió directamente a sus palabras. Quizás, sin embargo, creo que tener la fuerza suficiente es suficiente. Cualquier poder, una vez mal utilizado, tendrá consecuencias irreversibles. El pequeño caballero también discrepó de las palabras de Daimon. Los errores pasados de la Radiance sirvieron de advertencia. Solo poseyendo un gran poder y a la vez autocontrolándose se puede evitar convertirse en blanco de todos. Incluso muchas hormigas pueden a un elefante, y además matar, la luz de la radiación no es el único poder capaz de contener el reino del vacío. En esencia, cualquier poder lo suficientemente fuerte puede contenerlo. Es que en este mundo, aparte de Anlu, no hay nadie más tan poderoso por ahora. Al percibir la respuesta superficial de Anlu, Daimon arqueó una ceja y no dijo nada más, pero la búsqueda de un gran poder sembró una semilla en su corazón. Al ver que el ambiente se calmaba, Anlu se giró para mirar a Giotto. Ah, sí, Giotto, el caballero pequeño y yo tenemos algo que hacer que nos llevará aproximadamente un día. Ustedes estarán bien con las batallas en otros lugares, ¿verdad? Giotto se acercó a Anlu y le despeinó el cabello con un gesto similar al de Knuckle. Pase lo que pase, somos adultos. ¿Cómo podríamos confiarte esta guerra por completa? Ve y haz tus asuntos sin preocupaciones. Anlu no se inmutó. Después de 2 años juntos, ya estaba bastante acostumbrada a que le acariciaran la cabeza. Entonces primero te llevaré de vuelta al campamento. Al fin y al cabo, teletransportarse es más conveniente. Giotto señaló en señal de aprobación. Luego, Anlu tomó las manos de Knuckle y Daimon, una en cada una, y después le hizo un gesto a Giotto para que pusiera su mano sobre su hombro. Con un destello de luz blanca, el grupo regresó al campamento. Bueno, voy. Hasta luego. Tras pronunciar sus palabras, se teletransportó de vuelta al lugar donde se encontraban los buscadores de dioses. Mientras enviaban a los buscadores de dioses de vuelta a su espacio, el pequeño caballero y Anlu aparecieron juntos en la marea y pronto arreglaron su apariencia. Bermuda seguía esperando a Anlu y a Little Knight en su posición original. Un orbe de conciencia mundial flotaba junto a las Bermudas, mientras otro regresaba al futuro. ¿Estás listo por tu parte? Si estás listo, podemos partir. Cuando la voz se desvaneció, Anlu y el pequeño caballero se teletransportaron detrás de Bermuda. Bermuda echó un vistazo a Anlu y a Little Knight, que habían recuperado la apariencia descrita en el informe de inteligencia, y resopló fríamente, sin decir nada. Luego, soportó en silencio el tener que usar la llama de la noche para abrir un agujero de gusano y regresar para informar a los demás Vengadores.
La conciencia mundial ya había ayudado a precisar la ubicación, y pronto un grupo de vengadores llegó a la zona. Solo puedo llevarme a 2 personas como máximo. Los demás pueden usar a las personas que ya han ido para precisar la ubicación, ¿verdad? Dado que su teletransportación requería contacto físico, Anlu finalmente optó por llevar solo a 2 personas. El pequeño caballero podía sentarse sobre su hombro. En los últimos 2 años, a medida que Anlu crecía, el pequeño caballero que se sentaba sobre su hombro y se agarraba a su cabello ya no se caía. Bermudas ascendió, de acuerdo con la sugerencia de Anlu. Así pues, Anlu agarró a Bermuda con una mano y sacó casualmente una Avenger con la otra, para luego teletransportarse al nuevo escondite de Kawaira. En ese momento, Kawaira ya se había disfrazado según la premonición dada por la conciencia del mundo. Adoptó la apariencia de la figura con rostro de ajedrez que solía mostrar ante el arcobaleno. No esperabas que nos volviéramos a encontrar, ¿verdad, Kawaira? 135 Capítulo 35 Regreso al campamento modelo de IA. Gemini, 2, 5, Flash más de verdad que no me esperaba esto. O sea, chicos, si ya me quitaron el chupete, ¿no es un poco excesivo que ahora traigan a otros para bloquearme el paso? Solo se relajó después de ver que Anlu y el pequeño caballero no tenían intención de intervenir. No prestó mucha atención a los 2 vengadores que llegaron de repente. En opinión de Kawaira, 2 personas no eran motivo de temor. Pero esta idea pronto se demuestra errónea. Más vengadores llegaron a este espacio a través de los agujeros de gusano creados por la llama de la noche. Anlu y el pequeño caballero se retiraron juntos y en silencio del campo de batalla. Como mucho, puedo ayudarte a acordonar la zona durante 1 hora para evitar que escape. No esperes nada más. Tras hablar, se teletransportó instantáneamente lejos del campo de batalla, utilizando ilusiones y el poder de los sueños para sellar ese espacio. TCH. Bermuda no quedó del todo satisfecho con esto, pero mientras pudiera golpear al tipo del otro lado, era una victoria. Los demás vengadores pensaron lo mismo. Aunque Kawaira era ciertamente muy poderoso, no pudo resistir la gran cantidad de vengadores, todos los cuales le guardaban rencor. Anlu y el pequeño caballero habían alcanzado ahora la conciencia mundial que los acompañaba. Anlu, pequeño caballero, muchísimas gracias. Sin la interferencia de esos poderes del reino del vacío, la velocidad de fusión mundial ha avanzado. No solo eso, sino que el progreso que ya se ha logrado ha aumentado muchísimo. Siento que incluso si abandonas esta era ahora, la fusión mundial puede seguir adelante sin problemas. Anlu observó la conciencia mundial con cierta sorpresa. Aunque sé que la materia del reino del vacío tiene un gran impacto en su entorno, ¿no es esta velocidad un poco excesiva? El pequeño caballero se acercó sabiamente, indicando su conformidad con Anlu. Solo cabría decir que estas 2 personas eran individuos que conocían su propio poder, pero que no tenían un concepto real de su fuerza debido a que se habían contenido durante mucho tiempo. Obviamente, la conciencia colectiva también sabía que Anlu y el pequeño caballero no tenían un concepto claro de sus propias habilidades, pero no tenía intención de recordárselo. Siempre hay personas más fuertes y reinos más allá. Aunque alguien sea muy fuerte en este mundo, no significa que sea igualmente fuerte en otros mundos. Al poseer la llama de la pesadilla, que puede viajar entre mundos, Anlu y el pequeño caballero tarde o temprano se aventurarían en otros mundos. Bueno, después de todo, el reino del vacío es un poder muy especial. Por cierto, ¿piensas abandonar esta era ahora? Ese tipo mencionado antes del progreso de la construcción en el futuro. ¿Quieres volver a verlo? Anlu miró hacia el bosque lejano. Todavía no, al menos no hasta que termine esta guerra en Italia, y necesitamos despedirnos como es debido antes de irnos. El pequeño caballero avanzando en señal de aprobación. En ese momento, el pequeño Green seguía en el campo de batalla con Giotto y los demás. Aunque no fuera por Giotto y los demás, debían tener en cuenta el crecimiento de Little Green. Cuanto más recolectaran Yugmare Flame, mejor. Ya veo, entonces dime cuándo quieres irte y te enviaré de vuelta al futuro. Cuando las palabras de la conciencia mundial se desvanecieron, esta zona quedó en silencio. 1 hora no es mucho tiempo, ni tampoco poco. Tan pronto como se acabó el tiempo, Anlu levantó el sello y Kawaira logró escapar. Los Vengadores también sabían lo problemático que era Kawaira y que Anlu no interferiría más, así que finalmente lo dejaron ir.
Concluidos los asuntos aquí, Anlu llevó a Pequeño Caballero de vuelta a la ciudad donde estaba Hyoto, sin prestar ya atención a los Vengadores. Entonces, la conciencia colectiva comenzó a dar instrucciones a Kawaira en silencio, una vez más. El significado general era que, si bien este mundo todavía necesitaba temporalmente a los Arcobaleno, no había necesidad de drenar el ki de sus cuerpos. Durante cada rotación, simplemente deje que la generación anterior vuelva a crecer lentamente. Kawaira, que acababa de ser golpeado, estaba muy indefenso. Pero al percibir este mensaje, comprendió por qué se había producido esta situación. Evidentemente, el mundo se había embarcado en un camino de autosuficiencia gradual. Aunque no sabía cuánto tiempo llevaría, imaginaba que algún día en el futuro, los Arcobaleno desaparecerían de este mundo. Pensando en esto, a pesar de haber sido golpeado, Kawaira decidió no darle más vueltas al asunto. Al fin y al cabo, todo lo demás era insignificante ante las ganancias y pérdidas del mundo entero. Mientras tanto, al otro lado, Anlu y el pequeño caballero aterrizaron en la tienda de Hyoto. ¿Se resolvió tan rápido? Al notar las fluctuaciones en el aire, Hyoto supo que Anlu había regresado con el pequeño caballero. El pequeño Green, que estaba con Hyoto, se sentía un poco malhumorado. Anlu y el pequeño caballero no se lo habían llevado de nuevo esta vez. Pero también sabía que las oportunidades de recolectar llama de pesadilla a gran escala eran raras, así que no podía dejar escapar ninguna oportunidad. Sí, está solucionado. Solo había que limpiar un poco, nada del otro mundo. Por alguna razón, mientras Hyoto miraba a Anlu y al pequeño caballero, su intuición de repente comenzó a hacer sonar las alarmas. Era como si no hacía algo pronto, si no dejaba rastro de ellos, Anlu y el pequeño caballero se marcharan esta vez sin dejar nada atrás. Finalmente, se decidió y optó por hacer algo que había querido hacer durante mucho tiempo pero que nunca había hecho. Ya veo, ustedes dos trabajaron duro, bienvenidos de nuevo. 136 Capítulo 36 Lo que Hyoto quiere hacer modelo guía. Gemini, 2, 5, Flash más A, el ejército francés no ha atacado últimamente. Si bien sé que es algo bueno, no puedo evitar sentir que hay alguna conspiración mayor en marcha. Había pasado mucho tiempo desde que las almas de Anlu y el pequeño caballero se intercambiaron. Desde aquel día, el ejército francés se había vuelto inusualmente tranquilo, lo que provocó inquietud entre muchos en el bando de los Bongola, poco acostumbrados a no ser asediados ni emboscados durante tanto tiempo. En ese momento, los guardianes Bongola estaban, por una vez, reunidos en su base de la ciudad, y después de que concluyó una reunión, Lambo expresó una queja que llevaba mucho tiempo pendiente. Asaryugetsu oyó esto y caminó detrás del sofá donde estaba sentado Lambo. Bueno, no importa lo que haga el enemigo, nosotros debemos seguir con lo nuestro. No importa lo que hagan durante este tiempo, no debemos bajar la guardia. Lambo se recostó en el sofá, inclinó la cabeza en dirección a Ugetsu y lo miró con los ojos entrecerrados. Claro que lo sé, simplemente no estoy acostumbrada. Hablando de eso, Anlu, ¿qué crees que está pasando con los franceses últimamente? Anlu, que estaba tumbada en otro sofá, giró la cabeza desde el regazo de Knuckle para mirar a Lambo, con Little Knight y Little Green tumbado sobre ella. Ah, da igual cómo sean los soldados, todos son órdenes de los superiores, ¿verdad? No soy bueno adivinando estas cosas. Una voz lánguida, parecida a la de Lambo, llegó flotando. Hyoto escuchó las voces a su alrededor y soltó una risita. Sabía que Anlu simplemente estaba siendo perezosa. Si quisiera, podría deducir mucho. Esos días de ocio eran realmente raros. Al pensar en ello, recordó su propio plan. Arnold, al ver que no había otras instrucciones, se excusó. Eso es todo por hoy. Si no hay nada más, me retiro. El guardián de la niebla, Daemon Spade, le seguía de cerca. También tengo otras cosas que hacer. G no les permitirá marcharse inmediatamente. Ah, espera un momento. Primo, ¿tienes algo más que decir? Sin que ellos lo supieran, tanto gente del ejército como de la propia Bongola habían comenzado a llamar a Hyoto primo, que significa primera generación. Desde que conocieron este título, los guardianes Bongola también comenzaron a referirse a Hyoto de esta manera. Primo, primo. Al ver que Hyoto parecía absorto en sus pensamientos, G lo llamó 2 veces más. Oh. Ante el recordatorio de G, Hyoto recuperó repentinamente la compostura.
¿Qué ocurre? ¿Estabas pensando en algo hace un momento? Hyoto miró hacia la puerta. Nada, contaré con todos ustedes de ahora en adelante también. ¿De acuerdo? Oh. MHM. Todos los demás en la sala respondieron a Hyoto al mismo tiempo, aunque parecía un poco caótico debido a sus diferentes tonos y hábitos. Al ver que realmente no había nada más que decir, He dio por terminada la reunión. Muy bien, entonces, pueden retirarse. Knuk le pasó una mano por el cabello de Anlu. En cualquier caso, las reuniones no son lo mío, aunque esta no haya sido muy formal. Ya es mediodía. ¿Vamos todos juntos a almorzar? Anlu llevaba tiempo esperando esto. Tras pasar mucho tiempo con el pueblo bongola, su hábito de comer 2 veces al día, adquirido durante su reencarnación, se había corregido a 3. A Little Knight también se le corrigió este mal hábito junto con ella. Pero Hyoto rechazó la sugerencia. Ah, me saltaré el almuerzo. Anlu rodeó con un brazo a pequeño caballero y pequeño verde para evitar que se cayeran de ella, y luego se levantó del regazo de Knuckle. ¿No te unes a nosotros, primo? Hyoto lo confirmó. Sí, tengo algo que hacer. Nos vemos luego. Al oír esto, G expresó su deseo de unirse. Entonces iré contigo. ¿No sería mejor estar con tus guardianes, pase lo que pase? A diferencia de lo habitual, Hyoto se niega. No, estoy bien sola. Nos vemos luego. Tras decir eso, se marchó. Eso es raro. Es la primera vez que lo veo irse antes que los demás. Daemon Spade miró la puerta, que se había abierto y luego cerrada, y dejó escapar un suspiro ininteligible. Arnold miró a Daemon. ¿Qué quieres decir? No me refiero a nada en particular. Anlu, tras levantarse del regazo de Knuckle, ahora estaba apoyada en el respaldo del sofá, con Little Knight y Little Green sentados a cada lado de ella. ¿Cómo decirlo? Primo lleva así unos días y no dice nada cuando se le pregunta. G confirmó la declaración de Anlu. Sí, de repente ha salido mucho más en los últimos días. Pero su actitud hoy es realmente extraña. Al oír esto, Asaryugetsu miró a G. Es la primera vez que veo algo así de primo. Al mismo tiempo, la voz de Lambo también llegó flotando. ¿Será que tiene un amante o algo así? ¡Ay! ¡Auch! Aunque me equivoque, no me pegues. Lambo, que había sido golpeado en la cabeza por G, dejó escapar un sonido de indignación. Tras escuchar la voz de Lambo, Anlu expresó su desacuerdo. 137 La invitación que quedó en el capítulo 37 modelo de IA. Gemini, 2, 5, Flash más Anlu pensó en los ojos de Hyoto después de que intercambiaron almas y regresaron. La hiperintuición era realmente una intuición que hacía trampa. Los demás guardianes presentes siguieron haciendo conjeturas descabelladas basadas en el comportamiento inusual de Hyoto, llegando finalmente a la conclusión de que Hyoto podría estar siendo amenazado por el enemigo. Dada la personalidad de Primo, si esos villanos usaron algo para amenazarlo, Daemon Spade pronunció palabras aterradoras con un tono bastante indiferente. Después de todo, no es la primera vez que esos tipos hacen esto. Ahora que lo mencionas, es muy posible, dijo Asaryugetsu, considerando seriamente la hipótesis propuesta por Daemon. Ah. Ya veo, si ese ejército francés tomó rehenes a gente común y Knuckle compuso las palabras no dichas de Daemon. Luego, Daemon agregó la segunda mitad de la frase. Dada la personalidad de Primo, aceptaría cualquier cosa que esos tipos le propusieran, incluso si eso significaba salir lastimado. No, tengo que ir con Hyoto a verlo. A medida que la conversación se volvía cada vez más absurda, G se preocupaba cada vez más por la seguridad de Hyoto, y finalmente salió corriendo de la habitación. ¡Qué fastidio! Me parece que tu intención era precisamente incomodarnos. Arnold había estado escuchando en silencio las conversaciones a su alrededor y finalmente le hizo un comentario sarcástico a Daemon. Nufufufufu, inicialmente no tenía esa intención. A pesar de esto, en realidad, cuando Anlu salió de su aturdimiento y miró a su alrededor, no había nadie más en toda la habitación excepto ella y el pequeño caballero Green. A través de su contrato con Little Knight, supo que, aunque algunas de estas personas mostraban abiertamente reacciones, habían decidido seguir a Hyoto por temor a su seguridad. Entonces vayamos a comer primero. Primo está bien, y luego tendremos que prepararles la comida a esos chicos. Dada la situación, seguro que no comerán.
El pequeño caballero avanza en señal de aprobación, con apariencia muy seria. El pequeño Green, al volar hacia arriba, vio que algo parecía haber quedado en el asiento original de Giotto. Así que voló hasta allí y trajo el objeto de vuelta. MMM. Los objetos que trajeron de vuelta fueron varias tarjetas de invitación. ¿No es esto una invitación para hacer una reserva en ese famoso restaurante recientemente? Tras abrir las invitaciones y comprobar que la reserva era para esa misma noche, Anlu ya no tenía prisa. Primero llevó a Pequeño Caballero y a Pequeño Verde de vuelta a la nueva casa que había comprado en la ciudad, y solo después de almorzar salió a la calle a buscar a aquellas personas que lo habían dejado todo por Giotto. Encontrar a Giotto en la calle fue una tarea muy fácil. Busca lugares con mucha gente entusiasta, o donde se reúnan muchos animales pequeños, y era muy probable que allí apareciera un Giotto. Poco después, Anlu vio a Giotto en medio de un montón de pelusa y también encontró a los guardianes que lo seguían en secreto cerca. Primo, dijo Anlu, levantando la pila de invitaciones que tenía en la mano. ¿Quieres que te ayude a entregárselos? El pequeño caballero y el pequeño verde ocupaban, respectivamente, el hombro de Anlu y la parte superior de su cabeza. Al ver a Giotto, ella, como de costumbre, agitó la mano. Pensé que se darían cuenta, ya que lo dejé en un lugar tan obvio. Ve y dáselo. Tras decir esto, Giotto, aparentemente sin darse cuenta, miró hacia donde se escondían los rastreadores. Bueno, entonces iré a llevarles la comida. Me imagino que estos tipos no han comido al mediodía. ¿Necesitas que los entretenga primero, primo? Giotto rechazó la sugerencia. A veces es bastante interesante verlos así. Primero ve a entregarles la comida y las invitaciones. Nos vemos esta noche. Anlu, con objetos en ambas manos, ascendió. Vale, entonces me voy. Al terminar de hablar, se dirigió primero hacia Daemon. Rompiendo su escondite ilusorio, les entregaron a él y a Arnold las loncheras con comida y las invitaciones. No esperaba que estuvieras con Daemon, Arnold. Mira, Giotto dejó esto en la sala de reuniones. Tras decir esto, sin esperar su reacción, caminó hacia donde los demás se escondían. ¿Acabas de oír lo que dijeron Anlu y Giotto? ¿Y lo que ella tenía en la mano? Comprobar la llegada de Anlu con cierta irritación. Anlu sabe perfectamente lo que ha estado sucediendo con Primo últimamente. Los demás presionaron a Lambo, que parecía agraviado. No, ¿cómo podríamos oír desde tan lejos? Ah, Anlu se fue. Estallido. Ah. Anlu, me ha dado un susto de muerte. Este era Lambo, a quien Anlu le había dado una palmada en la espalda. Si tienes tanta curiosidad, ¿por qué no me lo preguntaste directamente? Mientras pronunciaba estas palabras, las loncheras y las invitaciones restantes del contenedor de comida fueron entregadas a Asaru Jetsu. Aquí tienes, primo, dejó esto en la sala de reuniones. Supongo que ha estado ocupado con este asunto estos últimos días. Me voy, nos vemos esta noche. Cuando Asaru Jetsu abrió la invitación, la gente que estaba a su lado se reunió a su alrededor. Las pocas personas que estaban detrás de ella seguían haciendo algo de ruido, pero 138 capítulo 38 El regalo de Giotto modelo de IA. Gemini, 2, 5, Flash más vamos, pequeño caballero, pequeño Grimm. Volvamos al espacio y terminamos lo que queda. Aunque la gente de Italia lo desconocía, Anlu ya lo sabía por la conexión entre Little Grimm y Grimm. La monarca de Francia había decidido retirar sus tropas de Italia debido a unas pocas fotos y telegramas. No tardarían en llegar noticias de conversaciones de paz desde allí. Fue también después de eso que los tres seres no humanos discutieron y acordaron que cada uno cumpliría con su papel en completar los regalos que dejarían antes de partir. El pequeño caballero y Anlu continuaron buscando entre los objetos, con la esperanza de seleccionar los adecuados para completar la portada del último álbum de fotos. Por otro lado, Little Grimm siguió seleccionando e imprimiendo las fotos adecuadas de la cámara instantánea que tenía al otro lado. Aunque las cámaras de esa época también permitían tomar fotografías en color, no eran comunes. Debido a problemas técnicos, las fotografías en color no se popularizaron, e incluso las fotografías en blanco y negro eran bastante raras. Este tipo de cámara podía tomar fotos instantáneamente, almacenarlas y luego seleccionarlas e imprimirlas. No querrían, ni podrían, regresar a esa época en el futuro, por lo que necesitaban dejar algunos recuerdos.
Podríamos decir que todas las fotos aquí fueron tomadas por Anlu y Little Nick durante su tiempo libre. Además de varios paisajes y fotos grupales tomadas en Allownest, se tomaron más fotos en esta época. Podría decirse que una parte considerable eran fotos espontáneas de ellos pasando tiempo con todos en Bongola. Creo que una tarde es tiempo suficiente. Incluso si no hay tiempo suficiente para el último álbum, llamar a los Godseekers sería suficiente. El pequeño caballero recordó las palabras de Anlu de antes y luego miró el álbum cuya portada ya había sido cambiada. Así pues, los buscadores de dioses que se encontraron en el espacio recibieron una convocatoria para ayudar a realizar la portada del último álbum de fotos. Cortando, remendando, pegando, se procesaron diferentes materiales con distintos métodos y, finalmente, estos se utilizaron para cubrir las portadas de los álbumes en blanco que se habían retirado. El resultado final fue muy satisfactorio. Cada uno de los 8 álbumes de fotos tenía un estilo diferente. El material sobrante fue pegado por Little Grim en diferentes posiciones según los distintos estilos de las fotos. Parece que el tiempo casi se ha agotado. Tras guardar todos los álbumes de fotos, Anlu se teletransportó directamente a un callejón cercano al restaurante. Ah. Son Anlu, el pequeño caballero y el pequeño Grim. ¿Cuánto tiempo sin veros? En ese momento, el sol aún no se había puesto del todo, pero la luz arrepentida que apareció en el callejón cercano les hizo saber a Giotto y Elena que Anlu y sus acompañantes habían llegado. Elena, ¿cuánto tiempo sin verte? Cuando termine esta reunión, ¿podrías darme temporalmente el colgante que te di antes? Necesito ajustar el funcionamiento de la energía dentro del colgante. Elena se quitó inmediatamente el colgante y se lo entregó a Anlu. Tómalo tú primero, no hay necesidad de apresurarte a devolvérmelo. Lambo, impidiendo a Little Nick y Little Grim sobre los hombros de Anlu, la abrazó y luego apoyó su cabeza sobre la de Anlu. ¿Qué es eso que tienes en la mano? Y un regalo. Los demás también llegaron a la entrada del restaurante con el paso del tiempo. ¿Un regalo? ¿Por qué de repente querer dar algo? Ya fue un gran favor cuando la compañía Grimm nos vendió armas de fuego con descuento. Las armas suministradas anteriormente por la compañía Grimm a la familia Bongola tenían un precio prácticamente irrisorio, más de la mitad de baratas que el precio normal de mercado. Por lo tanto, G se sorprendió un poco al enterarse del regalo, al igual que los demás, excepto Giotto. Anlu no respondió a la pregunta. Giotto había intuido vagamente los pensamientos de Anlu, pero no la delató en ese momento. Algunas cosas se dijeron mejor después de esta reunión, así que él ayudó a cambiar de tema. Ahora que estamos todos aquí, entremos y hablemos. No es bueno quedar separados en la entrada del restaurante. Arnold continuó las palabras de Giotto. Si después de habernos convocado a todos aquí no hay nada importante, no te dejaré ir. Giotto llamativamente y los conducidos al interior del restaurante. Entren rápido, el chef aquí prepara platos muy buenos. Mientras Giotto conducía a todos a la habitación privada y se sentaba, primero sirvió un vaso de jugo a Anlu y sus acompañantes, y luego vino a los demás. Ah. Estas bebidas son las que compraste esta tarde. Esa era la voz de sorpresa de Knuckle. Así que la charla con el dueño de la pescadería también trató de eso. Asaryugetsu suspir, pensando en el itinerario que habían seguido tras Giotto. Ah, eso era para hablar de los materiales para el plato principal de hoy. El último en preguntar fue Lambo. Así que ¿y esa extraña tienda era ahí? Giotto seguía siendo tan amable como siempre. Esa es una relojería de relojes de bolsillo. Aunque el relojero es un poco peculiar, su trabajo es de primera clase. Daimon, tras escuchar en silencio la conversación de los demás, formuló una pregunta. Entonces, primo, ¿hay algún motivo para habernos reunido a todos aquí? Giotto sacó los relojes de bolsillo que había recibido esa tarde. Hoy se ha terminado un artículo hecho a medida. Son para todos. Tras hablar, repartió los relojes de bolsillo. Aunque encargué su fabricación al dueño de la tienda hace mucho tiempo, los ajustes F. 139 capítulo 39 un álbum de fotos especial. Modelo de IA. Gemini, 2, 5, Flash más G estaba un poco indefenso. Así que por eso has estado saliendo sola tan a menudo últimamente. Giotto sonó radiante. Ah, asegúrate de dejarlo para el último momento. Que nuestra amistad jurada sea eterna. HM.
Lambo se sorprendió un poco al oír la voz de Arnold. Arnold, a veces puedes decir algo bastante filosófico. No, solo leí las palabras en la parte posterior del reloj de bolsillo. Los demás también ojearon los relojes de bolsillo que tenían en las manos, y entonces Asa Ryugetsu sonriendo y dijo: ja 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 ja, qué frase tan buena. Hablando de eso, Anlu, esos cuadernos que tienes sobre la mesa tienen un aspecto muy especial. Anlu, el pequeño caballero y el pequeño Grim también estaban entre los que miraban sus relojes. Al oír esto, Anlu y los demás guardaron los relojes de bolsillo que llevaban. Luego distribuyeron los álbumes de fotos que estaban extendidos sobre la mesa. La portada de cada álbum de fotos tenía un color de fondo que coincidía con el color de la llama encendida por cada miembro de la familia. En el centro mismo estaba el bongola escudo familiar con incrustaciones de gemas y oro. Debajo del escudo había una línea de texto en relieve dorado. Familia, ¿qué significa familia? La esquina superior derecha tenía incrustados cristales transparentes, capaces de almacenar y sellar energía, y todos ellos estaban tallados en diferentes formas de llamas. Una vez que el receptor del regalo inyectaba su llama, una llama incesante se encendía dentro de esos cristales. La esquina inferior izquierda del escudo estaba adornada con flores de gemas de colores correspondientes. Por lo tanto, los colores de las portadas de los álbumes de fotos de Giotto y sus guardianes fueron, respectivamente, naranja dorado, carmesí, azul claro, amarillo brillante, verde claro, lavanda e índigo. Las contraportadas tenían diseños idénticos, solo que en lugar de empalmes e incrustaciones físicas, se trataba de un diseño dibujado laminado sobre toda la cubierta. Para el álbum de Elena, como ella no podía encender una llama, Anlu hizo el álbum de un color dorado claro, un juego con el color de su cabello. Después, Anlu infundió el poder dorado de los sueños en el cristal transparente. Originalmente planeaba entregarlos a todos después de esta reunión. Lambo fue el más reaccionado. Tras abrir el álbum y ver su contenido, quedó impactado por las coloridas imágenes que contenía. Anlu, ¿cómo hiciste esto? Actualmente, solo hay fotos en blanco y negro disponibles en el mercado, y son difíciles de revelar. Incluso las personas con gran poder económico podrían tener dificultades para obtener fotos a color. Y muchísimos de ellos. Los demás no interrumpieron a Lambo. Todos sabían que Anlu guardaba secretos. La aparición de estos álbumes de fotos podría decirse que revela solo la punta del iceberg de los secretos de Anlu. Finalmente, Anlu dejó escapar un largo suspiro. Estos álbumes de fotos y consideren los regalos de despedida. Hace un tiempo, recibimos noticias de la compañía Grimm de que Francia pronto retiraría sus tropas de Italia. Así que, una vez que los miembros de la compañía regresen a Italia, nos iremos de aquí. Giotto, ¿puedes decirme qué te dijo tu hiperintuición cuando el pequeño caballero y yo volvimos a la normalidad? Giotto, que esperaba a que Anlu continuara explicando, fue llamado de repente y se sintió un poco confundido, pero aún así respondió a la pregunta. ¿Mi expresión en aquel momento reveló algo? Pero sí tuve una premonición entonces. Parecía que ustedes dos estaban a punto de desvanecerse en el tiempo. Un momento y no eres de esta época y... Las palabras de Giotto se hicieron realidad. El entorno exterior se cubrió instantáneamente con una capa de nubes oscuras que destellaban relámpagos, y el sol de la tarde que había estado iluminando la habitación desapareció al instante. Al percatarse de esto, Anlu corrió inmediatamente hacia Giotto y le tapó la boca. No digas nada. Hay cosas que se pueden intuir, pero que no se pueden, ni se deben, decir. Entonces comenzó a contactar silenciosamente con la conciencia colectiva, pidiéndole que dispersara a las nubes oscuras formadas cuando las reglas se gestionaban automáticamente. Los demás comensales del restaurante también guardaron silencio al instante. El sonido de las fotos al ojearse se desvaneció en el aire. No fue hasta que la conciencia mundial disipó las nubes oscuras del exterior que el ambiente en el restaurante se fue relajando gradualmente. Al notar que el ambiente a su alrededor se volvía pesado, el pequeño caballero empujó de la manga de Anlu con un tentáculo del vacío, indicándole que lo alzara. Entonces, el poder del vacío se concentró en el centro del salón privado del restaurante, formando una línea de texto. Aunque quizás no volvamos a vernos en el futuro, todos los que están aquí siempre serán nuestros amigos, y eso nunca cambiará. Mientras tanto, el pequeño Grim correteaba alrededor de todos, frotándose contra la mejilla de cada uno para mostrar afecto. No pongas esa cara. Es solo que no podremos volver a vernos.
Este tiempo ha sido maravilloso y siempre lo recordaremos. Solo después de confirmar con la conciencia colectiva de que las nubes oscuras se habían disipado por completo, Anlu soltó su mano. Debí haber dicho esto después de la cena, lo siento. Elena se acercó a Anlu y le despeinó suavemente el cabello. No te preocupes, no es tu culpa. A todos nos gusta mucho este regalo. ¿Se fabricó utilizando tecnología de tu ciudad natal? Anlu en parte, y en parte todavía no. Pero creo que, será en un futuro lejano. Los cristales de estos álbumes de fotos pueden sellar energía. En el de Elena, puse algunos de los míos dentro. Los demás también pueden sellar una porción de sus llamas de ki de la muerte en su Inter. 140 Capítulo 40 El final de la fiesta modelo de IA. Gemini, 2, 5, Flash. Más a medida que el ambiente en el reservado del restaurante se estaba animando, todos comenzaron a hojear de nuevo sus álbumes de fotos. Lambo fue el primero en encender la llama e inyectarla en el cristal. Ah. Con razón dijiste que querías que inyectáramos fuego. Este efecto es increíble, ¿verdad? Por cierto, ¿esa maquinita que llevabas antes era para tomar fotos? Miren con atención, todas estas fotos fueron tomadas cuando ustedes y el pequeño caballero llevaban esa máquina. El pequeño caballero y el pequeño Grimm estaban sentados juntos al borde de la mesa, asintiendo en señal de aprobación, y entonces apareció una línea de texto negro en el aire. Todas estas fotos las tomamos por turnos. Tú también deberías apreciarlas. Al ver el texto, todos rieron entre dientes, expresando que lo guardarían con mucho cariño. Daimon fue el segundo en inyectar la llama. Nufufufufu, al menos la portada se ve bien, la atesoraré. Después, todos, excepto Elena, inyectaron llamas en el cristal de sus álbumes de fotos, haciendo que las portadas brillaran aún más. Entonces el grupo comenzó a comentar las fotos del álbum. Por cierto, ¿por qué hay fotos tan vergonzosas aquí? Mi imagen está completamente arruinada. Fue Lambo quien dijo esto. La foto a la que se refería lo mostraba recibiendo un golpe en la cabeza de Hei apoyado sobre una mesa, con G de pie detrás de él, todavía en el movimiento de golpearle la cabeza. En la imagen también apareció Hyoto, que estaba tramitando documentos no muy lejos de allí. Nucle, por otro lado, se fijó en una foto tomada en una iglesia justo después de un servicio religioso. Además de él, vestido de sacerdote en la plataforma, también aparecían en la imagen Anlu, el pequeño caballero y el pequeño Grimm. Era claramente una selfie, con la arquitectura de la iglesia detrás de él incluida deliberadamente en la toma. La composición de esta es increíblemente ingeniosa. Por cierto, parece que no tenemos ninguna foto de todos juntos aquí. Una lástima. Arnold, que había hojeado el álbum una sola vez, seguía sonando tsundere, pero era evidente que estaba muy satisfecho con el regalo. Es aceptable, todavía hay algunas fotos decentes. Mientras hojeaba las fotos, Daimon encontró en una esquina una imagen de él regalándole flores a Elena. Debajo de la foto, una rosa estaba adornada, y los tallos de las flores que la rodeaban se extendían para formar una frase en cursiva. ¿Te amo? ¿Qué significa te amo? Es evidente que la persona que tomó esta foto quedó muy satisfecha con la edición fotográfica. Nufufu, retiro lo que dije antes, este regalo es realmente muy bueno. Elena también lo notó, y las puntas de sus orejas comenzaron a enrojecerse, pero al final, simplemente tomó la mano de Daimon y susurró. Cuando termine esta guerra, casémonos. Daimon, que no esperaba una sorpresa tan agradable al ver las fotos, se puso eufórico y ni siquiera se molestó en hojear más el álbum. Asaryugetsu encontró dos fotos de suyas tocando la flauta y el violín en el escenario de la compañía Grimm cuando la compañía había llegado antes. Además de él mismo, también había varias fotos del público, capturando a todos los que fueron a ver la actuación de la familia. Las expresiones de todos eran muy vívidas, demostrando gran interés. No esperaba que fotografiaran la actuación anterior. Tengo que agradecer a Grimm que no les importara que actuara en su escenario, jaja. Cuando G pasó al final del álbum, notó que este concluía con varias fotos del primer encuentro de Hyoto y Anlu, peleando en el escenario. Tanto Hyoto como Anlu fueron retratados de forma muy agraciada en las fotografías. Podría decirse que el fotógrafo captó la esencia de su batalla. En cambio, había varias fotos de él y Daimon atados. Aunque algo avergonzado, al final no dijo nada al respecto. Este regalo, es muy conmemorativo. Su voz denotaba un dejo de rechinar de dientes.
Hyoto, que acababa de hojear rápidamente el álbum, obviamente también lo había notado, así que cambió sutilmente de tema. Anlu, trae la cámara mañana. Había reservado una sesión de fotos grupales para dentro de unos días, pero ¿está claro? Hyoto no terminó la frase, pero Anlu y los demás supieron a qué se refería. Así que Anlu estuvo de acuerdo. Bien, en realidad, la razón por la que todos inyectaron fuego en ese cristal era para considerar este asunto. De ahora en adelante, nadie más que ustedes podrán abrir este álbum. He preparado especialmente el espacio de Elena, así que no te preocupes por no poder abrirlo. Mañana, traeremos la cámara. La fiesta retomó entonces su animado ambiente habitual. El chef del restaurante hizo honor a su reputación. Todos quedaron sumamente satisfechos. Anlu, ¿dejasteis un álbum para vosotros mismos? Después de finalizar la fiesta, Hyoto se giró repentinamente para mirar a Anlu. Al oír esto, los dos seres no humanos y el humano se detuvieron un momento. Finalmente, Anlu fue el primero en explicar. En realidad, sí guardamos fotos, solo que no hubo tiempo suficiente para hacer nuestra propia copia. Al oír esto, Hyoto pareció pensativo. Trae los materiales mañana también. Después de tomar las fotos, podemos hacer tu pro. 141 Capítulo 41. El colgante de pareja para Elena modelo de IA. Gemini, 2, 5, flash más al día siguiente, antes de lo previsto por Hyoto, dos diplomáticos enviados por Francia llevaron a Italia un acuerdo de retirada de tropas. Desde la perspectiva del gobierno italiano, este fue un anuncio muy desconcertante. La información sobre el intercambio de cuerpos entre Anlu y el pequeño caballero, que tuvo lugar el día en que el pueblo bongola lo facilitó, se mantuvo en secreto dentro de Italia. Podría decirse que lo único que sabían los altos funcionarios del gobierno italiano era que Anlu y Little Knight utilizaron una droga desconocida para convertir esa tierra en una zona muerta. Al ver a los diplomáticos franceses aterrorizados, sumado al hecho de que, de no haber sido por la ayuda de esos mafiosos durante la guerra, quién sabe cuál habría sido el resultado, el gobierno italiano firmó rápidamente el acuerdo de retirada de tropas. Giotto y los demás, que habían estado en el frente, también se enteraron de esto, naturalmente, y por lo tanto sus planos originales de tomar fotos y crear un álbum tuvieron que posponerse durante un tiempo. Los miembros principales de Bongola sabían que, una vez terminada la guerra, el gobierno y los nobles, que no habían sido muy activos, volverían rápidamente a sus antiguas costumbres. Por lo tanto, aprovechar este período para expandir rápidamente el prestigio acumulado entre la población y otras ventajas era lo más importante. Solo así podrían proteger mejor a las personas que les importaban y salvaguardar una vida más feliz para la gente común en comparación con el pasado. Anlu y los demás, por supuesto, lo sabían. No tenían ninguna intención de interferir en los aviones internos de Bongola, ni tampoco se pusieron a grabar sus propios discos. Estas actividades se realizarían junto con sus amigos después de terminar sus tareas. Actualmente, Anlu está investigando con Pequeño Caballero y Pequeño Verde cómo combinar el reino del vacío, la llama de la pesadilla y la esencia onírica de la luz para formar un nuevo cristal. Tras su partida, aunque confió en Bongola y Gaimon, Elena, al fin y al cabo, no tiene fuerzas para la autoconservación. Aunque es imposible proteger directamente a Elena en momentos de peligro, es posible teletransportar a Gaimon a su lado o proteger su alma cuando Elena fallezca. Después de todo, la característica fundamental del mundo del anillo Bongola dicta que Giotto y sus almas se preservarán en los anillos en forma de llamas de ki de la muerte. En ese momento, la conciencia mundial, tras haber observado la sucesión de los Arcobaleno, volvió al lado de Anlu. Para la generación anterior de Arcobaleno, Kawaira, siguiendo la premonición dada por la conciencia mundial, hizo que mantuvieran sus formas infantiles y volvieran a crecer. Los nuevos Arcobaleno fueron elegidos a la fuerza del mismo modo que en el pasado. Al regresar junto a Anlu, la conciencia mundial notó que Anlu y los demás ya habían creado un prototipo, pero debido a la incompatibilidad de los diferentes poderes, era difícil mantener una forma estable. Tras comprender el objeto que deseaban crear, la conciencia universal se lo recordará. Anlu, ¿recuerdas el cristal que te dimos antes? Ese objeto no solo puede almacenar una sola energía, sino que también puede almacenar diferentes cuerpos energéticos juntos. Con ese recordatorio, los tres pequeños aceleraron la elaboración de sus colgantes, pero aún así desecharon varios cristales antes de lograrlo.
Después de todo, también había que tener en cuenta la apariencia, el tamaño y la capacidad de carga del cristal tallado. La convergencia de tres potencias diferentes no fue como la de una sola, pero afortunadamente, el resultado fue satisfactorio. Tras la muerte de Helena, el reino del vacío del pequeño caballero podría atraer su alma al colgante utilizando las características del reino del vacío. Y la luz que dejó Anlu podría proteger el alma de Helena en el centro del poder del reino del vacío. La llama de la pesadilla sirve para posicionar y teletransportar. Si la vida de Helena terminaba de forma natural, la llama de la pesadilla teletransportaría su alma al lado de Daimon. Por el contrario, ella sería teletransportada al lado de Anlu por la conciencia mundial. Esta mujer brillante, generosa, activa y hermosa, Anlu y el pequeño caballero, ninguno de los dos quería que viera las cosas desalentadoras que Daimon hizo después de perderla. El colgante de Daimon era mucho más sencillo. Estaba hecho de cristal con la llama de la pesadilla en una forma adecuada, conservando únicamente las habilidades de teletransportación y posicionamiento. Los colgantes terminados tenían la forma de dos pequeñas figuras cuyos rostros eran indistinguibles, pero por sus peinados y vestimenta, se les podía reconocer como Daimon y Helena, respectivamente. Al juntarse, con el poder que reside en el cristal, podrían formar un par de pequeñas figuras abrazadas. Tras completar estos regalos, Anlu llevó a Pequeño Caballero y Pequeño Verde a buscar a Helena y Daimon. Aunque los miembros de Gongola estuvieron más ocupados durante este tiempo, aún tenían tiempo para recibir regalos. Extraímos las habilidades de los colgantes originales y las pusimos en los nuevos. Helena, tú lleva el de chico, y Daimon, tú lleva el de chica. Al ver los dos nuevos colgantes, Helena sintió que sus mejillas se sonrojaban ligeramente. Muchas gracias a todos, me gustan mucho. El pequeño caballero miró a Helena y le mostró una línea de texto en el aire. Aunque no podemos asistir a tu boda, os deseamos 100 años de felicidad juntos. La pequeña Grim voló hasta la mano de Helena. Todos esperamos que siempre puedas ser así de radiante y amable. Tras entregar los regalos, Anlu comenzó a reprender a Daimon. Daimon, será mejor que protejas a Helena. Después de irme, no podré proteger a Helena en situaciones extremadamente peligrosas. Por lo tanto, este colgante es un localizador que te teletransportará a su lado cuando Helena esté en peligro. 142 Foto de grupo del capítulo 42 Modelo de IA. Gemini, 2, 5, Flashmas pasó otra semana desde que se hizo el colgante, y solo entonces los miembros principales de la familia Gongola lograron encontrar tiempo para reunirse de nuevo. Naturalmente, durante ese tiempo todos se habían fijado en los nuevos colgantes de Daimon y Helena. Los miembros de Gongola, sabiendo que el colgante anterior de Anlu para Helena había teletransportado una vez a Anlu, comprendieron la situación. Una vez finalizada la guerra, Anlu y sus compañeros, tras ocuparse de todos los asuntos pendientes, regresaron con los miembros de Gongola a Sicilia. Daimon, no traiciones las buenas intenciones de Anlu y los demás. Esta fue la instrucción de Giotto a Daimon desde el asiento principal en la sala de conferencias del castillo Gongola. Por supuesto que protegeré a Helena. Desde que supo que Anlu venía del futuro, Daimon tuvo una vaga intuición sobre algo. Por lo tanto, no se negó cuando se enteró del efecto del colgante la última vez, e incluso recordó su conversación anterior cuando Giotto le dio las instrucciones hace un momento. ¿Es el futuro inmutable? Por supuesto que no, el futuro lo hace uno mismo. Las cosas etéreas nunca pueden usarse como referencia. Cuando Daimon terminó su lluvia de ideas, todos los miembros de Gongola también se reunieron en la sala de conferencias. Los miembros de la compañía Grimm, tras enterarse por el pequeño caballero de que Anlu se preparaba para abandonar esta era, se apresuraron a ocuparse de diversos asuntos internacionales. Se deshicieron rápidamente de todas sus armas, anunciaron su retiro y declararon que ya no venderían armas, y luego regresaron a Italia. Así pues, no solo el pequeño caballero sino también Grimm los acompañaron al cuartel general de los Gongola para esta reunión. Muchos de los que compraban armas con frecuencia conocían, naturalmente, a Grimm y su relación con el pequeño caballero. Naturalmente, habían oído hablar de la rápida forma en que Grimm y sus compañeros se deshicieron de las armas que les quedaban, por no mencionar que un lote de esas armas todavía se vendía a los Gongola con descuento. Grimm retrocedió y siguió a Anlu, ayudándole a llevar los materiales para el álbum de fotos, desempeñando el papel de un seguidor leal.
Los demás miembros de Gongola ya llevaban un buen rato sentados en la sala de conferencias del castillo cuando llegó Anlu. Anlu, date prisa, los estamos esperando. Al oír que se abría la puerta, Lambo giró rápidamente la cabeza hacia ella. Cuando Anlu entró en la sala de conferencias con Grimm, todos guardaron silencio por un momento, y al segundo siguiente la atmósfera volvió a la normalidad. Señor Grimm, gracias por la ayuda que nos ha brindado. Era Giotto, quien se levantó del asiento principal para saludarlo. Grimm no prestó atención al otro lado, su mirada siempre estaba fija en Anlu y sus acompañantes. Es usted demasiado amable, señor Giotto. Anlu y Little Knight parecieron no percatarse del repentino silencio que se apoderó del ambiente. Además de la sesión de fotos y la creación del álbum, tal como habían acordado, ella también estaba allí para entregar las invitaciones. Tras indicar a Grimm que colocara los objetos que tenía en la mano sobre la mesa de conferencias, Anlu sacó primero las invitaciones que la compañía Grimm ya había preparado. Mañana, Little Knight tendrá una función de relevo con la compañía Grimm. Si no tenéis nada mejor que hacer, ¿os gustaría venir todos a verla juntos? Por supuesto que iré. Giotto. ¿Podemos ir a una función de traspaso? Gramo. Nufufu. Daimon. De acuerdo, me llevaré a Daimon conmigo. Elena. Aburrido. Arnold. Suena bastante interesante. Asaryu Jetsu. Se siente como una actuación cumbre e importantísima. Vale, yo voy. Nudillo. Aunque las respuestas de cada uno fueron variadas, al final todos confirmaron su decisión de ir a ver la función. Después, el grupo se sentó en el gran sofá de la sala de conferencias, siguiendo el orden que se había acordado hacía tiempo. Anlu y Giotto estaban sentados en el centro del sofá. El pequeño caballero estaba en los brazos de Anlu, y el pequeño caballero estaba en el respaldo del sofá detrás de ella. Ge se sentó junto a Giotto, y Asaryu Jetsu junto a Anlu. Knuckle estaba de pie detrás del sofá, Lambo se sentó en el reposabrazos derecho del sofá, y Arnold, como de costumbre, se apoyó contra la pared a la izquierda del sofá. La sesión fotográfica se encargó a Grimm en lugar de la sesión programada originalmente, y las fotos resultantes fueron perfectas. La inconfundible voz de Grimm resonó en la sala de conferencias. Mira a la cámara, queso. Solo cabe decir que el arte y la fotografía están interconectados. Grimm también era muy sensible a la estructura compositiva general de las fotografías. ¿Se ve bien, pequeño caballero? ¿Vas a imprimir las fotos primero? El pequeño caballero y Anlu, que los sostenía en brazos, se acercaron a Grimm para ver las fotos tomadas después de la sesión fotográfica. En el tiempo que siguió, aunque los miembros de Gongola trabajaron juntos para crear álbumes de fotos para Anlu y el pequeño caballero. Anlu ya había manipulado la cubierta de forma tosca. Por lo tanto, todos solo necesitaban pulir e incrustar el escudo de la familia Gongola y las formas de cristal especialmente hechas. Tras el transcurso del día, se completaron con éxito un álbum de fotos dorado y rojo, uno negro y otro rojo. A mitad de camino, los sirvientes del castillo Gongola también sirvieron un suntuoso almuerzo. Grimm miró con gran satisfacción al pequeño caballero, que se llevaba muy bien con la gente que lo rodeaba. Podría decirse que este tipo de atmósfera no estaba presente en la compañía original de 143 capítulo 43 La actuación y el preludio de la partida modelo de IA. Gemini, 2, 5, Flash. Más gracias a la experiencia previa en la elaboración de álbumes de fotos, los álbumes de Anlu, Little Knight y Little Grimm se completaron con éxito en un solo día, gracias al esfuerzo de todos y a la guía de Anlu y los demás. La función del día siguiente estaba prevista para esa tarde. En lugar de decir que fue la actuación de Little Grimm, sería más preciso decir que fue una actuación liderada por Anlu, Little Knight y Grimm, junto con Little Grimm. Aunque el pequeño Grimm solo había ensayado el desarrollo general de esta representación en sus sueños, creía que con la ayuda de sus amigos y su padre, esta obra heredada sería sin duda un éxito. La representación seguía siendo una combinación de ópera y drama, pero esta vez el guión era el diario de viaje de Anlu y el pequeño caballero en Allownest. Aunque se trataba de un guión que había sufrido una alteración mágica significativa. El pequeño Grimm interpretó el papel del pequeño caballero, mientras que el pequeño caballero tomó el lugar de Anlu. Grimm siguió siendo Grimm, pero se agregó a su personaje la historia del corazón de pesadilla, y Anlu representaba a Radiance. Incluso un buscador de dioses fue convocado para actuar. Todos los telones de fondo del escenario fueron construidos por Anlu utilizando ilusiones ópticas.
Diversos cascarones y cadáveres encontrados a lo largo del camino también fueron construidos directamente por Anlu utilizando ilusiones, y los cascarones que debían ser atacados estaban llenos de esencia onírica. Otros insectos de Allownest que habían hablado fueron interpretados por otros miembros de la compañía Grimm. El pequeño Grimm, que cayó de los acantilados aullantes, fue transformado temporalmente en su apariencia inicial por la ilusión de Anlu. Mientras Anlu cantaba la introducción de fondo en forma de ópera desde el backstage, el pequeño Grimm hizo su aparición oficial. En Boca Sucia, después de un dueto con Escarabajo Anciano, el pequeño caballero, que estaba sentado en un banco, se unió al equipo. Los chamanes con los que se encontraron originalmente fueron transformados en parientes de Grimm que les otorgaban llamas, ya cada pariente se le asignó un canto correspondiente. La apariencia del pequeño Grimm cambiaba con cada cántico. Al concluir el cántico de los parientes en pico de cristal, se revela la parte de la historia perteneciente al corazón de la pesadilla. Sin embargo, el origen de la plaga en Allownest seguía siendo un misterio. La representación entera se compone casi por completo de combates, acertijos e investigación. Con el paso del tiempo, la historia avanzó hasta la aparición de los soñadores en los campos de reposo. El pequeño caballero fue arrastrado a un sueño y obtuvo el aguijón de los sueños del vidente. Acompañando el cántico de vidente, las históricas venas de Allownest fueron revelándose lentamente, y el público también conoció el origen de la plaga. La historia del buscador de dioses también apareció después. El pequeño Grimm y el pequeño caballero, de regreso a la ciudad de las lágrimas, se encontraron con el buscador de dioses, quien buscaba a una deidad. A diferencia de su experiencia original en Allownest, el buscador de dioses vio de inmediato el potencial de crecimiento de pequeño caballero y pequeño Grimm, pero Radiance ya lo había encontrado. Aunque el buscador de dioses deseaba encontrar un líder divino, no quería que su alma fuera corrompida por una deidad. Por lo tanto, quería que Little Grimm y Little Knight se convirtieran en los nuevos dioses, lo cual también era la solución a la plaga y la forma de romper el estancamiento en Allownest. La trama posterior se desarrolló de forma natural, pero en esta representación, el pequeño Grimm y el pequeño caballero fueron juntos por primera vez a recoger el poder perteneciente al corazón de la pesadilla. En esta actuación, Grimm también heredó naturalmente su poder al pequeño Grimm, la parte que este último había reunido por sí mismo más lo que Grimm le había dado. Era capaz de rivalizar con el corazón de pesadilla original antes de que Anlu le robara su poder. Debido a esto, su figura creció rápidamente, aunque aún no alcanzaba la altura de Grimm, ya era la mitad de su tamaño. A partir de entonces, con un crecimiento normal, el pequeño Grimm se convertiría en un Grimm como cualquier otro. Podría decirse que, en esta representación, el corazón de pesadilla representaba la posición original del Rey Blanco. Al concluir la historia del corazón de pesadilla, el buscador de dioses volvió a buscarlos. La escena del edificio del Panteón, que aún conservaba la forma de un canto, fue construida por Anlu, pero no tenía tantas puertas como el original. Los enemigos con los que se habían encontrado antes también fueron reconstruidos después de que Little Grimm y Little Knight abrieron las puertas. Esta vez, el público sintió aún más directamente la diferencia entre el pequeño Grimm y su yo del pasado. En ese momento, la herencia y el traspaso se volvieron aún más concretos. A medida que un enemigo tras otra era derrotado, el gran jefe final, Radiance, que era Anlu, apareció ante todos. El poder de la radiación se esparció por el suelo, y a medida que transcurría el tiempo, el pequeño caballero logró reunir el poder del reino del vacío en este sueño y controló el cuerpo de Anlu. Con la cooperación tácita de los dos no humanos, Anlu fue derrotado con éxito, y los dos pequeños se convirtieron con éxito en los nuevos dioses de esta tierra. La representación completa concluye aquí. Aunque los únicos espectadores eran los miembros de Gongola y los parientes Grimm, Knuckle fue el primero en exclamar tras finalizar la actuación. Este fue, en definitiva, una magnífica actuación. Elena, que estaba a su lado, expresó su afirmación. Los demás miembros de Gongola, incluida Elena, a excepción de Arnold, aplaudieron con entusiasmo la actuación. Los familiares presentes en el público lo estaban aún más. Al finalizar la función, todos comenzaron a subir al escenario para los aplausos finales. Tras los aplausos finales, Anlu no se apresuró a abandonar el escenario, sino que lanzó directamente la bomba en el centro del mismo. Todos abandonarían realmente ese lugar al día siguiente.
Aunque fue algo arrepentido, los miembros de Gongola ya estaban preparados para él. 144 Capítulo 44 Regreso a Yokohama Modelo de IA. Gemini, 2, 5, Flash más. Aunque Loran Lu mencionó que se marcharía al día siguiente, en realidad, toda la compañía Grimm fue traída de vuelta a la era moderna por la conciencia mundial esa misma noche, al amparo de la oscuridad. Esto provocó que la familia Gongola, que vino a despedirse al día siguiente, encontrara un espacio vacío. Al ver que el campamento de la compañía Grimm, que había estado en la plaza, ahora estaba vacío, todos sintieron una sensación de pérdida. Volvamos. Anlu y los demás probablemente hicieron esto para evitar llamar demasiado la atención. Tras contemplar el suelo vacío durante un largo rato, Giotto finalmente decidió regresar primero a la base. Está bien. Lambo miró el suelo vacío con reticencia, y Knuckle se acercó y le dio una palmada en el hombro. Arnold no fue con los demás. Había visto desde lejos a la compañía Grimm, y después de mirarlos fijamente durante unos segundos, se dio la vuelta y regresó directamente al departamento de inteligencia. Daimon acompañaba a Elena. Ambos llevaban alrededor del cuello los colgantes que les habían regalado Loran-Lu y los demás. Asari Ugetsu y Ge caminan a ambos lados de Giotto, y todos estaban algo distraídos en el camino de regreso. Pasó mucho tiempo después de eso antes de que todos se adaptaran a la vida sin Lor.